faltaba poquito por terminar. Sí, profe, ya nos faltaba poquito. Y faltaba el equipo de Jonathan, que también estaba en eso. Y no sé quién más haya faltado, creo que el equipo de Ernesto también. Entonces, para que de una vez hoy terminemos ese tema. Les recuerdo que la siguiente semana, ¿cuándo es? El jueves 18 de febrero, para que lo calendaricen, es nuestra primera evaluación. Voy a ponerle pausa al compartir. ¿Cómo hago yo mis evaluaciones? Solamente ustedes saben que va a haber una sola evaluación, digamos así tal cual como examen, que va a ser de medio término. La segunda evaluación, que va a ser en abril, eso es digamos la evaluación final, pero esa se va a realizar con el proyecto. Si ustedes ya revisaron su planeación, el proyecto es un video que ustedes van a hacer en el que estén hablando o exponiendo sobre debate, sobre mesa redonda, etcétera. Por ahí vienen varios puntos que pueden ustedes escoger. Ese va a ser su trabajo final y esa va a ser la forma en que vamos a evaluar ese punto. Pero para medio término, nuevamente, es el próximo jueves 18 y yo voy a abrir, bueno, más bien les voy a programar un cuestionario en Forms de Google. Entonces, ustedes no lo van a ver hasta 5 minutitos antes de la clase. Es decir, si nuestra clase la tenemos a las 3:20, a las 3:15 ustedes ya van a poder ver esa liga. Y una vez que empieza, solamente van a tener 50 minutos para responder la evaluación. Va a venir de todo, desde qué es comunicación, tipos de comunicación, comunicación no verbal, comunicación asertiva, escucha activa, comunicación interna, comunicación externa, comunicación organizacional. Lo último de asertividad, barreras de la comunicación. Y creo que ya, de lo que me acuerdo. Entonces, hay de todo. A mí en ese sentido siempre he sido de la idea de que haya de todo un poco. Entonces van a haber preguntas abiertas, va a haber relación de columnas, va a haber falso verdadero, opción múltiple. A veces me da por, no sé si en su caso aplique, igual y sí, todo depende de cómo esté de humor. Pero a veces pongo casos, así como el del dilema, así me da por hacer exámenes. Te pongo un caso a lo mejor como los que leyeron del libro. ¿Se acuerdan que leímos el capítulo 15 o 18 del libro de administración? Que hablaba sobre la Clínica Mayo, que hablaba sobre Starbucks, y no me acuerdo qué otras empresas. Entonces tal vez por ahí también tome algún caso, a lo mejor de FedEx o algo que tenga que ver con comunicación, o como la Hacienda de Tabasco. Entonces, una vez que ustedes tengan ese caso, pues lo van a resolver conforme a las preguntas que les planteé. Entonces, algo así van a ser mis exámenes. La idea es que se cubra todos los puntos, que sea realmente pues ese impacto, el evaluar que el aprendizaje se haya cumplido. No es tanto evidenciar o no evidenciar. Acuérdense también que esta evaluación es el 30%. Recuerden que el 20% es actitud, 30% es evaluación del conocimiento y 50% es el desempeño, que es la evaluación continua, lo que hacemos en Classroom. Entonces, examen, digamos, de medio término va a pesar 15%. Y el video que les hablo al final en abril, que va a ser de debate, mesa redonda, va a ser el otro 15%. Acá la sumatoria de ambos nos van a dar el 30%, y entonces ya ustedes ya van a tener una idea de cuánto es lo que tiene. De todas formas,
Una vez que se cumpla el examen, el del próximo 18, a mí me llega a mi correo pues las respuestas, quién ya acabó, a qué hora lo hizo, etcétera. Yo espero que en el transcurso de la noche, parte de la mañana del viernes, ya tenga yo su escala, es decir, todos los que me deben actividades, háganlo, porque recuerden que voy a jalar esa escala de Classroom. Entonces, yo hago pues, ¿cómo se llama? Un formato en Excel, en donde pongo todas las actividades que hemos hecho en Classroom, va a ser ese 50%, va a venir el examen que ya Forms, algunas partes ya las califica, otras las tengo que calificar yo, sobre todo si pongo casos, y ya les doy ese porcentaje, y ya te digo, Iván, Fabricio, Diego, tu porcentaje de escala es tanto, a ese ya nada más le vas a sumar el otro 15% de la evaluación final y el promedio de la evaluación continua. Ya les explicaré dado el momento, para que el viernes 19, es decir, dentro de 8 días, ya todos tengan sus escalas y pues sepan cómo les está yendo en esta mitad de cuatri. ¿Sale? Y ya a partir del próximo miércoles 24, ya arrancamos con la siguiente unidad, que es elaboración de textos, tipos de textos, formato APA, etcétera. ¿Sale? Ahora vamos a estar con esa comunicación escrita, cómo redactar, la gramática, el pensamiento lógico, el argumento. Entonces ya nos correspondería esa segunda unidad. Entonces, sugiero, de todas maneras se los voy a escribir, pero también quiero aprovechar estos minutitos. Sugiero, próximo jueves 18, de 3:20 a 4:10 va a ser el tiempo que va a estar abierto el examen. 4:10 se cierra. Por favor, se los digo porque ya he tenido experiencia y es muy triste y muy penoso. Cuiden ese día, que no les falle el internet, váyanse a un ciber, póngale dinero a su teléfono, no lo sé, de verdad, hagan todo lo posible para que no les falle ese día nada. Porque si no lo entregan en ese tiempo y se cierra la plataforma, no van a tener calificación. Entonces, por eso les digo que es muy triste y muy penoso, porque a lo mejor dicen, es que 15% no me pesa, pero de verdad me he llevado gente a remedial, a extra no, pero sí a remedial, justo porque no concluyeron el examen. Entonces, ya he tenido que hablar con los tutores y bueno, todo un rollo que mejor, por favor, evitémonos, ¿sale? Entonces, nuevamente calendarícelo, pónganlo así grandote, que no les falle nada, ¿sale? Estamos a 8 días, entonces vayan viendo ese tema. Ahora sí, dicho mi mensaje parroquial, ahora sí continuamos con las presentaciones. Denme un segundito. Ahora sí estamos acá. Y era Entonces andábamos con el compañero Max. Adelante, equipo, por favor. Acuérdenme en qué nos quedamos. ¿Qué era? ¿En qué íbamos? En lo de origen. ¿Era lo que faltaba? Problemática. No, antes. Sí, como creo que de evitar las fallas, profesor. ¿Aquí? No, ya. Adelante, pues. Lo de evitar las fallas. Más abajo. Ya la última. Lo de evitar fallas. Salud. Adelante. Bueno, para poder evitar las fallas en la comunicación,
Dice, analiza tus efectos y virtudes. Bueno, aquí primeramente tenemos que ver cómo nos vamos a expresar hacia las personas. Cómo qué lenguaje vamos a usar, qué tono, porque, bueno, muchas veces, fallamos en esa manera y las personas con las que nos estamos comunicando como que no nos hacen caso o nos tienen, o, ¿cómo se dice? Em, no nos entienden el contexto en el que nos queremos expresar. Si habla en primera persona, hablar en primera persona, pues que siempre te pongas a ti primero para que pongas a la persona en primero, como decirle, tú has hecho esto, tú, tú has viajado, tú has dicho esto. O sea, es decirle que es como un pequeño truco para que las personas se sientan en confianza contigo. Y dice enviar mensajes claros. Esto de enviar mensajes claros es de no tartamudear, no estar nervioso o expresarte con otro tipo de palabras, si hacen groserías. Bueno, palabras antisonantes que luego las personas a veces les molesta y pues como que no les queda claro lo que les dijiste, bueno, lo que les dices. Usa el lenguaje no verbal. Bueno, un lenguaje no verbal es apoyarte de tus expresiones para que las personas sientan cómo tú le estás dando el mensaje, si estás triste, estás enojado, o el movimiento de tus manos también, ya que algunas veces el movimiento nos hace expresar como nerviosismo o inseguridad. Aprende a escuchar. Bueno, aprender a escuchar es tomar mucha atención en lo que te dice la persona, viendo también sus expresiones, cómo te va a dar el mensaje a ti, cómo se expresa hacia ti y qué es lo que te está dando a entender con su mensaje. Y así tú puedes darle una retroalimentación, una crítica constructiva para que esta persona eh, pueda, para que esa persona diga, oh, él sí me puso atención y me está diciendo en qué estoy mal o en qué estoy haciendo bien. Y aprender a decir no. Como dicen, a veces, muchas veces nos cuesta decir no a las personas, ya sea por compromiso o, o por cualquier otro motivo. A veces nos cuesta decirle no, no puedo o no estoy en este momento, ¿cómo decirlo? Estoy en este momento ocupado, porque siempre, bueno, casi la mayoría de siempre le decimos sí, ¿qué quieres? Estoy dispuesto a ti, pero a veces tú te sientes indispuesto y no sabes decir la palabra no, en este sentido. O sea, no sabes expresar el no hacia la persona. Bueno, creo que sería todo. Ok. Ahora la pregunta. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Max? No, con Carlos. ¿Con quién? ¿Carlos? Sí. Ahora, una pregunta, ya seas tú o quien quiera contestármela, del equipo. ¿El conflicto es positivo o negativo? Bueno, pues yo digo que es negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces esos conflictos traen problemas. Es decir, que un conflicto no creo que sea bueno para las personas. Un conflicto entre personas no creo que sea bueno. Porque a veces eh, en vez de hablar o dialogar con esa persona sobre ese problema, siempre no, bueno, las personas no terminan queriendo. O siempre ese conflicto puede traer consecuencias como golpes o otro tipo de desquite. O sea, no creo que el Ok, conflicto sea positivo, o sea, es más negativo. ok. Gracias, Carlos. Sí, no. Ok, entonces continuamos con Diego, Ulises, Luis Ángel y Ernesto. Adelante, equipo, por favor. Muy bien, empezamos con la primera pregunta que nos dice, ¿por qué la importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación?
pues nosotros pusimos como respuesta que aquí expresamos en forma clara lo que pensamos, sentimos o necesitamos, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de los interlocutores. En este contexto cobra gran importancia el reconocimiento y el respeto hacia las demás personas. Muy bien, dice, la segunda pregunta dice, el origen, ¿cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación? Si le das clic en los ojitos, por favor, en el origen. Voy. Bueno, aquí nos dice que las fallas en la comunicación son obstáculos que interfieren con el efectivo rendimiento y comprensión del mensaje que el emisor envía al receptor. Un ejemplo es cuando el receptor no entiende el mensaje que éste le ha enviado porque no entiende alguna palabra. Las interacciones entre las personas son fundamentales en una sociedad constante que nos encontramos enviando mensajes a nuestro entorno, las cuales pueden verse interrumpidos por diferentes factores. Los cuales son, y otro ojito. Los cuales son, el número uno tenemos la saturación de información, que en esta se puede representar una ruptura en la atención del receptor ante el mensaje. La cantidad de información que es suministrada a una o varias personas debe ser equilibrada y dosificada, lo que incrementará su asimilación. En la segunda tenemos la planificación deficiente, que nos dice que un mensaje aleatorio improvisado puede generar resultados, pero no tendrá la misma eficacia que una idea clara y elaborada. Cuando pensamos en transmitir una idea, por lo general lo pensamos en un 100% y se transmite solo un 80% de ella. En el número 3 tenemos la mala entonación o articulación. Para que el mensaje llegue de manera efectiva, el emisor debe emitir un mensaje claro y comprensible para él o los receptores. Y el último cito. No, falta este, ¿no? Sí, perdón. Bueno, continuando con el número 4, que es la seguridad del mensaje, nos menciona que la inseguridad del emisor al momento de transmitir una idea puede afectar la forma en que el receptor asimila el mensaje. Cuando un individuo transmite su poco conocimiento o validez acerca de la información, puede generar la distracción y poco interés de aquellos que reciben el mensaje. Y en el número 5 nos menciona código y canal de comunicación, que en este es necesario canalizar el mensaje a través de un código afectivo, tomando en cuenta que el tipo de receptor recibirá el mensaje. Y el último ojito, que es cómo evitar las fallas en la comunicación, que pues nos dan unos tips, que es procure que los mensajes de su equipo sean claros, directos y específicos, desarrolla la capacidad de escucha, que es la escucha activa, y permita que la gente se exprese con confianza. Muy bien. Igual equipo, para ustedes, ¿el conflicto es positivo o negativo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Positivo o negativo el trabajo en equipo? Perdón, el conflicto. Yo digo que va a depender, ¿no?, de cómo manejemos el conflicto. Si lo manejamos de forma buena o mala, va a depender de eso. Pero ¿qué factores van a intervenir para que lo manejes de manera buena o mala? ¿Qué es eso de buena o mala? Bueno, yo digo que el conflicto es malo, ya que a veces llega a sacar las verdaderas, los verdaderos pensamientos de las personas. Entonces, si entras en conflictos como si entraras en dudas, y las dudas generan miedo y el miedo genera pues separación. Entonces, digo que un conflicto es malo, ya que fragmenta un equipo o divide opiniones. Y entonces yo les pregunto, ¿dónde estaría la asertividad? Es decir, si revelas como tu propio pensamiento o realmente lo que tenías como guardado, pues quiere decir que entonces no había sido muy asertivo, más bien había sido pasivo. Y cuando destallas,
te vuelves agresivo, es decir, te vas al extremo, ¿no? De todo el tiempo estar sí, agachado, cuando ya te llenaron ahora sí que la boca de piedritas, ¡pum!, explotas y en lugar de ser asertivo te vas al extremo agresivo. ¿Qué nos quieres comentar, Ernesto? Pues yo le decía que también, por otra parte, puede ser en tanto positivo, dependiendo el pensamiento cognitivo que tengamos, ya que podemos debatir ideas o podemos dar a expresar lo que nosotros quizás no estamos de acuerdo con algo o así en esos aspectos. Ok, entonces ahora lo que veíamos ayer, es decir, para que se lleve a cabo a lo mejor un conflicto dentro de un ganar-ganar, tendría que haber, uno, asertividad, dos, mucha inteligencia emocional y también madurez. Y lo que veíamos ayer con el ejemplo de Don Corleone, ¿no? Estudiar, informarse, que también en algún momento cuando hablábamos qué tan fácil o difícil es ser asertivo, justamente decían eso, es que tienes que tener conocimiento porque si no se te va a notar el nervio o el que no sabes, ¿no? Exacto, y estar seguro de lo que dices también, porque pues no tiene nada no tiene caso que digas algo que pues ni tú estás seguro de lo que estás diciendo, quizá tú te puedes equivocar o puedes estar mal pues en esa decisión que tú crees que es buena. Ok, muy bien, gracias equipo. Pues ahora continuamos con el siguiente. Creo que ya lo tenía por acá yo abierto. Es el equipo de Edwin, Arturo, José Alberto y Alexis. Adelante chicos, por favor. Buenas tardes, compañeros. Eh, ah, Nosotros somos. El equipo está conformado por Nicolás Cruz, Alexis Uribe, Edwin y yo, servidor. ¿Por qué la importancia y la trascendencia de la asertividad en la comunicación, chicos? Bueno, aquí se pusimos un ejemplo así muy resumido de las dos preguntas. La primera pregunta dice que una comunicación, bueno, dice, ¿por qué la importancia de la comunicación? La importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación. Dice, una comunicación asertiva permite que las relaciones, ya sean con superiores, pares y demás, sean saludables. Con estas se evitarán roces que muchas veces se desatan por errores de comunicación. Bueno, como aquí se dice, la asertividad tiene mucha influencia en una discusión que ya sea con cualquier persona, ya sea te estés dirigiendo con tu jefe o algún compañero de trabajo, sin que tengas algún tipo de disgusto de lo que te esté comunicando, de lo que te esté diciendo. Ok, Y en la siguiente pregunta decía el origen, cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación. Dice que la comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier interacción humana, sobre todo cuando su campo de acción se basa en la actividad laboral.
donde es preciso que los mensajes sean percibidos interpretativos e interpretados sin errores para alcanzar un desempeño eficiente. Pero claro, esta codificación de los mensajes es principalmente subjetiva, por lo que es importante establecer directrices en ocasiones sobre cómo, cómo comunicar a veces algo obvio o de sentido común y otras no Ok. tanto. Bueno, pues aquí como dice que, bueno, da una como que es un ejemplo de cómo debes de expresarte para no Ujú. representar fallas mediante una charla, ¿no? Con algún compañero o cualquier otro tipo de persona. ¿Me podría cambiar a la siguiente? ¿Esta, la de qué es asertividad o otra? Sí. Ya está. ¿Qué es Y, asertividad? bueno, y aquí pusimos lo que es una pequeña definición de la asertividad. Dice que la asertividad es una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos, ideas de manera adecuada y respetando la de los demás. La asertividad es una aptitud que le permite a la persona comunicar su punto de vista desde el equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Bueno, profe, como ya lo mencionaron mis compañeros, la manera pasiva nos sirve a nosotros porque nos ayuda a mejorar nuestra manera de expresar, de hablar y de dirigirnos y de no estar agresivos en el momento en el que nosotros tengamos que dar una explicación o simplemente entablar una conversación sobre una negociación. Estas, por ejemplo, también tienen habilidades y beneficios que a nosotros nos ayudan. Una de ellas, por ejemplo, ahí dice es facilitar la comunicación. Como podemos ver, a veces hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero no se le facilita la manera en la que habla o en la que se dirige, y simplemente pues no se le da a pesar de que tiene mucha conocimiento del tema o es muy bueno o cosas así. Otro punto es que nos mejora la capacidad de negociar, de conocer qué es lo que estamos débiles, en qué nos beneficia, si vamos a ganar, como en el video que usted nos mostró de Vito Corleone, que Ujú. pues, se detuvo a escuchar y después simplemente él tomó una decisión correcta y esa decisión fue la que lo impulsó a tomar el mejor camino posible, ¿no? Y tenemos otra que nos ayuda a resolver las controversias. Por ejemplo, siempre en el área de mantenimiento siempre va a haber problemas, comunicación, y siempre va a haber problemas en que no se entregaron las cosas a tiempo, que falta esto, que falta lo otro. Entonces, esto nos enseña que debemos de mejorar nuestra habilidad de negociar, de escuchar y de poder entender a los demás, no solo como pues una manera respetuosa, sino que una manera inteligente para poder salir adelante con los problemas que se ven día a día reflejados en el trabajo. Ok. Bueno, aquí tenemos la siguiente diapositiva que es como evitar. Y bueno, como aquí lo dice alguna de las fallas o problemas que tenemos a la hora de comunicarnos es que esto nos puede meter en un lío sin quererlo, como comúnmente lo decimos que nos metemos sin que nos involucren o nos metemos donde no nos hablan, vaya. La forma en que nos comuniquemos puede estropear las relaciones con los demás. Esta es nuestra forma de cómo dirigirnos hacia los demás y de cómo comunicarnos. Esto porque nos da una imagen diferente hacia nosotros, y esto no es de acuerdo a lo que deseamos proyectar o con lo que realmente somos, ya que actuamos sin querer y como decía al principio cometemos fallas al comunicarnos que nos pueden involucrar en un buen lío sin que nosotros queramos. Ok. Ya ahora equipo.
Para ustedes, ¿el conflicto es positivo o negativo? Bueno, yo digo que es positivo, profesora, ya que un conflicto nos va a ayudar en ciertos aspectos, como en saber en qué momento entrar o en qué momento intervenir y en qué momento no. Ok. Estoy de No, acuerdo con mi compañero Toribio, profe, adelante. porque la experiencia es la que te va a ayudar a tomar las decisiones correctas para poder salir adelante. Siempre va a haber conflictos y lamentablemente, aunque no los querramos, siempre los vamos a tener y debemos de ser capaces de poder solucionarlos, escuchando y siendo atentos. Ok. Gracias, Alberto y Alexis. Arturo, ¿algo más que quieras complementar? Pues yo también estoy de acuerdo con mis compañeros, ya que el conflicto es un paso necesario en cualquier método de aprendizaje dentro de de, de un trabajo. Entonces, pues yo creo que los conflictos son algo no muy sobrenatural. Entonces, pues de ellos se aprende, ¿no? De los errores se aprende, y pues de un conflicto, pues al rato podemos decir, ah, no, pues es que tuve un detalle con él porque no le gusta mi forma de hablar, y pues ya podemos expresarnos de una forma diferente, y así ya no tener ese roce como anteriormente lo hemos tenido, o algo así. Ok, está bien. Gracias, equipo. Vamos al siguiente. El de Colín. Sí, ¿verdad, Víctor? Ustedes ayer no presentaron. Sí, profe. Entonces es Víctor, Anaí, Alejandro, Brian y Ulises. Adelante, chicos, por favor. Pues bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Por qué la importancia y trascendencia de la asertividad en la comunicación? Pues bueno, nosotros aquí lo explicamos de una manera muy, con una perspectiva amplia. Nosotros nos enfocamos en el hecho de que algún día, pues, perteneceremos a algún equipo de trabajo como profesionistas. Entonces, pues nosotros decimos que la comunicación asertiva es muy importante porque es el puente de la interacción social que nos permite la construcción de ambientes laborales sanos, desde el respeto hasta los derechos entre el equipo de trabajo. Bueno, también decimos que la importancia de la asertividad es que debemos de ser compartir igual respeto a cada uno de los que con los que nos comunicamos. Y bueno, decimos también que la asertividad está ligada a la innovación porque permite que un trabajador pueda resolver adecuadamente las dificultades que se presenten en los quehaceres diarios. Igual pues que toda vez que se reconoce y sabe que no existen tareas estáticas en un entorno de cambios constantes. Y bueno, ya por último, el trabajo en equipo es mejor cuando todos los integrantes son asertivos. Esto de igual manera, hay que tener en cuenta que no significa dejar a un lado la capacidad de criticar de forma constructiva, o sea, siempre aportar algo bueno a una expresión de algo. Y bueno, ya como último, para esta pregunta, decimos que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ok. Ahora, ¿cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación? Bueno, las fallas en la comunicación, estas fallas son obstáculos que interfieren con el entendimiento y la comprensión que se transmite en el mensaje.
Bueno, las fallas encontramos que pues son 5, bueno, más importantes. La primera es la saturación de información, que pues es como que cuando hay un exceso de información y pues este mensaje es muy extenso y pues esto puede tener una consecuencia de que se pierda en la comprensión y en el entendimiento del mensaje. Bueno, la segunda es la planificación deficiente. Este es un mensaje aleatorio e improvisado, puede generar resultados, pero no tendrá la misma eficacia que una idea clara y elaborada. Las consecuencias de esta falta de planificación puede ser la omisión de datos o vacíos en la información que se obtiene el receptor. Después lo que sigue es la mala entonación o articulación. Esta en la mayoría de los casos en los que el emisor tiene una mala proyección de su voz o una articulación incorrecta. Este mensaje se deforma y da como consecuencia el surgimiento de posiciones en cuanto a ciertos elementos del mensaje. Lo siguiente es la seguridad en el mensaje. Esta es donde el emisor al momento de transmitir una idea puede afectar de forma de que el receptor asimile el mensaje. Cuando un individuo transmite su poco conocimiento o validez acerca de la información, puede generar la distracción y un poco de interés de aquellos que reciben el mensaje. El siguiente es el código y canal de comunicación. Este es necesario canalizar el mensaje a través de un código efectivo, tomando en cuenta el tipo de receptor que recibirá el mensaje. Después sigue el origen. Bueno, nosotros encontramos que como que las primeras formas de la comunicación surgieron antes de que el hombre apareciera en la Tierra. Bueno, los primeros signos y señales que se dieron fueron entre los prehomínidos. Estos son los animales prehistóricos, mediante ruidos, señales, expresiones faciales y movimientos corporales. Y bueno, estos se fueron desarrollando conforme a la capacidad cerebral que desarrollaban. Bueno, después viene lo que son cómo evitar las fallas de la comunicación. Para esto colocamos 10 recomendaciones o pasos. El primero es pensar antes de hablar, ya que al pensar antes de hablar podemos organizar nuestros pensamientos o nuestras ideas para que lo que queramos expresar sea más claro. El segundo es captar la atención del oyente, ya que hay que cerciorarnos de que sí esté escuchando y esté comprendiendo lo que queremos expresar, lo que estamos diciendo. La tercera es tener en cuenta nuestras suposiciones, ya que muchas veces podremos pensar o asumir que las personas entienden lo que decimos o lo que les estamos pidiendo que hagan. Sin embargo, muchas veces la persona no le queda muy claro, entonces hay que asegurarnos de que lo entienda. El número 4 es ser cortés, ya que la cortesía en la comunicación consiste en ser abierto y sincero y amable. Perdón. No debemos de decir nada que sea agresivo, sarcástico o burlón, ya que la persona que nos está escuchando lo puede tomar de manera de burla o mala. Después el quinto es verificar que haya entendido. Esto es asegurarnos de que la persona que haya entendido lo que decimos. Podemos hacer preguntas, ya que de esa manera nos aseguramos de que esté entendiendo o nos está prestando la atención. El sexto es volver a hablar del tema más adelante, después de un tiempo. Por ejemplo, esto es más cuando enviamos un correo o algo así, podemos darle como estas cosas o tener alguna duda que quieran. Para hacer primero sería entender el lenguaje corporal, ya que una gran parte de la comunicación es no verbal. Para eso hay que prestar atención, ya que esto es importante. Con atención, ya que entender lo que la persona nos quiere decir, poder entender.
no debemos interrumpir, ya que primero es de mala educación y debemos tener mayores para hacer lo que nos está queriendo decir otra persona. Y por último, hacer preguntas de lo que nos estaba contando o diciendo. Ok. Ahora, equipo, yo les pregunto, ¿para ustedes el conflicto es positivo o negativo? Bueno, opino que el conflicto, bueno, es que esto puede ser considerado un 50-50. ¿Por qué? Porque el conflicto naturalmente ocupa un lugar en nuestras vidas que muchas veces son consideradas como un obstáculo o como problemas, pero a veces son una gran fuente de aprendizaje, así que también debe verse como algo positivo, como una oportunidad de cambiar las ideas, viendo el conflicto como algo muy productivo, ya que bien manejado nos puede traer enormes beneficios. Correcto. Y en eso coincido contigo, Ulises. Es decir, también podemos verlo como una oportunidad. Y qué era lo que decían, no me acuerdo cómo se llama el dueño de Yakul, pero acá en México, pero él dice eso, que cuando otros están viendo como todas las cosas negativas, hay quien tiene esa visión de encontrar dentro de lo negativo lo positivo, ¿no? Y decía en su conferencia que en un funeral es el que está vendiendo los Kleenex. Es decir, sí, estamos todos muy tristes, pero vendo el Kleenex, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo mismo sucede con el tema del conflicto. También ver en el conflicto oportunidad. ¿Alguna otra opinión al respecto, equipo? Sería todo, por favor. Sale. Entonces cerramos con el equipo de Jonathan, que era el que también nos hacía falta. Profa, una pregunta. Dígame. ¿Y usted qué piensa? ¿Que es positivo o negativo desde su punto de vista personal? Ahorita, Alberto. Primero que expongan todos. Les pregunto a todos. Ya cuando haga el cierre, ya opino. ¿Va? Se los voy a dejar como en suspenso. Órale, pues. ¿Me permite compartir pantalla, profa, por favor? Ah, sale. Entonces déjame, me salgo. Dame un segundo. A ver, se supone que ya. Adelante, entonces. Es en el lado derecho de tu pantalla, vas a ver un cuadrito que dice presentar ahora con una flecha. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les venimos a presentar lo que es el tema de la comunicación y mi equipo está conformado por García Jonathan Bolaños, Salazar Gómez Javier y yo, su servidor Luis Fernando. La primera pregunta es: ¿por qué la importancia y la trascendencia de la asertividad en la comunicación? La importancia que tiene en la comunicación es el reconocimiento y el respeto hacia las demás personas. Así se puede crear un puente de interacción social sano en el cual se puede expresar uno de manera clara y expresar principalmente lo que siente, respetando los derechos propios y de los demás. El origen, cuáles son y cómo evitar las fallas en la comunicación. En un principio, la asertividad fue concebida como una característica de la personalidad de una persona. En estos términos se pensó que algunas personas eran asertivas y otras no. Años más tarde, basados en una observación de que la mayoría de las personas podían ser asertivas en algunas circunstancias y poco en otras.
¿Cuáles son los tipos de asertividad? Está la comunicación asertiva basada en la expresión de sentimientos, la basada en el respeto por los otros, la que se basa en implementar una escucha activa y una basada en el control de las propias emociones. Hay otra que es basada en el contacto visual, en la que mantener un control sobre nuestro tono de voz, en ser cuidadosos con la postura corporal y basada en el conocimiento del tema. ¿Cómo evitar fallas en la comunicación? Para evitar fallas debemos de ser observativos sin evaluar ni juzgar. Debemos de identificar y expresar nuestros sentimientos y asumir una responsabilidad sobre ellos. Tenemos que aprender a pedir específicamente lo que necesitamos sin hacer mucho rodeo. Tenemos que hacer la empatía para... Me sale un cuadrito ahí. Bueno, pues tenemos que usar la empatía para poder conectar nuestros sentimientos con los demás. Y bueno, aquí les presentamos una imagen que son unos tips para una comunicación asertiva, ya que tenemos que escuchar y evaluar un contexto. Para lograr una empatía, primero hay que comprender a las otras personas antes de dar algún criterio. Después debemos utilizar un lenguaje sencillo, en primera persona y con palabras positivas. Después el tono y el lenguaje no verbal también hace parte del mensaje. Tenemos que transmitir confianza y ser coherentes y respetar a los otros. También debemos de cuidar nuestras emociones y asegurarnos de lo que hemos dicho se ha entendido por el receptor. Muy bien, equipo. ¿Trabajaron en Genially? Ah, no, en Canva. Ok. Ahora les pregunto, para ir cerrando, ¿para ustedes el conflicto es positivo o negativo? Pues yo digo que es positivo, profesora, ya que nosotros podemos apaciguar un conflicto sabiendo escuchar y dando opiniones. Y ahora sí que, pues, decir que hablando se resuelve todo, ¿no? No es necesario llegar a golpes. Correcto. Bueno, pues como les decía, vamos a ir cerrando. Voy a compartir pantalla. Ya no me falta ningún equipo, ya todos participaron. Muy bien. Respondiendo a lo que a lo que me preguntaban, tanto ayer como ahorita Alberto, de cuál es mi postura, para mí un conflicto va a ser positivo, porque yo lo veo como un conflicto es igual a crisis. Ahorita, por ejemplo, en este tema de la pandemia, ¿cuántos de ustedes lo que hablábamos, en este tema del encierro, incertidumbre académica, laboral, económica, de salud, presión por un lado, presión por otro lado, estrés aquí, estrés allá y además encerrados, ¿no? Entonces, eso ha creado, pues a nivel como familiar, pues el que estemos todos como en crisis y a veces se detonan conflictos. Entonces yo lo veo, como les decía hace un momento, con esa área de oportunidad. Es decir, si está habiendo crisis, ¿qué está sucediendo? Pues está motivando algún cambio. Entonces a lo mejor el cambio es, pues estamos encerrados, no nos queda de otra, pero vamos a generar un cambio, vamos a cambiar la rutina, o sea, como siempre pensándolo como en que todo tiene que ser para mejor. Si, por ejemplo, con mi familia, ustedes ya vieron de repente que aquí se me asoma sobre todo la chiquilla, hay un conflicto porque no se pone de acuerdo en levantar a lo mejor sus cosas, ella también se conecta a clases en línea,
o algo, pero no se quiere comer algún guisante o algo. Entonces, en lugar de gritar o desesperarnos como normalmente sucediera, pues es así como respirar y decir, a ver, ¿por qué no te lo quieres comer? Es que te gané con galletas y se me quitó el hambre. Ok. Entonces no vas a comer, en lugar de que a las 2 de la tarde, 1 de la tarde comas, no vas a comer hasta las 6, por ejemplo, ¿no? Que es la merienda. Entonces, hacérselo valer de que no coma nada hasta las 6 y ahora sí llegue con hambre. Entonces, ese sería, como yo lo veo, que cada conflicto, cada crisis es como una oportunidad para revisar qué está fallando, en qué podemos mejorar, qué oportunidades podemos ver. Sé que es muy complicado, decía una vez una persona, es que la teoría se oye bonito, ¿no? Pero ya en la vida real, a verte la cabeza fría cuando quieres soltar un golpe, cuando quieres gritarle al que te dio el cerrón en el carro hasta de lo que se va a morir, ¿no? A verte la cabeza fría. Entonces yo contestaba, bueno, acá todo depende nuevamente de nuestra inteligencia emocional, lo que les decía hace un momento, y también de un hábito, que esto se te cree un hábito. Yo no puedo decir que todas las veces he sido asertiva. Seguramente y en algunos casos he sido muy pasiva. Entonces, que ya mejor me quedo callada con tal de no continuar escuchando tontera y media, cosas incoherentes que no tienen sentido, o que al contrario, que quiero ya que se acabe, ¿no? Que ya es así, sí, lo que tú digas, ¿no? Entonces, por eso les digo, es una cuestión de hábito, de que a lo mejor ustedes si hacen una reflexión se van a cachar que también lo han sido, que también han sido agresivos, que también han sido pasivos y que también han sido asertivos. Entonces yo creo que aquí la idea es que lo hagamos consciente, que cada vez que nosotros nos veamos, como decía Alberto, en una situación que nos guste o no, la misma sociedad, la misma convivencia nos hace a que haya algún desacuerdo, algún conflicto, es ahora sí como decía hace muchos años la televisión, ¿no? Cuenta hasta 5, hasta 10, hasta 1000, hasta donde puedas, porque muchas veces si reaccionamos de manera como impulsiva, pues luego nos arrepentimos, ¿no? Ya luego decimos, ching, ¿qué dijimos? Y entonces ahí nos andamos perdonando, andamos ahí mandando flores, mandando correos al jefe o a quien donde nos hayamos exaltado, ofreciendo disculpas. Entonces, que sí el conflicto es positivo porque nos hace, como te decía, ver en qué estamos fallando, ver las áreas de mejora. Y, pero también por otro lado, pues es mucha asertividad, mucha conciencia de lo que respondemos. Entonces, esa es mi postura. Que era negativo, yo el conflicto más bien yo creo que se torna negativo cuando justamente no somos asertivos, cuando se nos me Bueno, ¿O soy yo o es en general que la persona no se escucha nada? ¿Eres tú? Ya la sacó. Hola, hola, no sé si se escuchó todo mi rollo, porque creo que me volvió a sacar este tema del internet.
La sacó, profe. Se quedó en que estaba hablando. Pero bueno, sí se entendió mi posición de por qué sí opino que sea positivo. Sí, profe. Bueno, ahora en el Classroom yo les puse el día de hoy a modo de foro. Si ustedes han, no sé si Schoology, si alguna maestra o maestro tenga Schoology, creo que la maestra Marcela, la ingeniero Marcela, pero no sé si les da clases a ustedes, ella da matemáticas. ¿Quién más usa Schoology? Creo que Ricardo Escutia y no me acuerdo quién más. Pero bueno, son maestros que usan esa plataforma. En otras universidades se usa Blackboard, Moodle, que también tienen foro, pero bueno, Classroom no lo tiene. Entonces, como yo uso Classroom, pues vamos a ver si nos funciona. Yo te pregunto aquí en la actividad del día de hoy, que si el conflicto es positivo o negativo, de lo que les estuve yo preguntando tanto ayer como hoy. Y entonces yo voy a poner aquí, yo inicio el comentario. Voy a poner, para mí, el conflicto es positivo, porque invita a revisar, cambiar o modificar una situación. Ok, entonces ya lo escribí yo. Déjenme ver que lo haya escrito bien. Y ustedes abajo de mi comentario van a contestar. Para ustedes el conflicto es positivo o negativo. Entonces, si leen el mío, a lo mejor están de acuerdo y pueden decir, para mí también es positivo porque coincido, porque para mí, como lo han venido expresando. O van a decir, no, yo no coincido, para mí el conflicto es negativo, porque no se puede solucionar, porque no hay negociación, etcétera. Entonces van a ustedes contestando su propia opinión y si hay algo en lo que coincidan, a lo mejor con la opinión anterior, pues dicen yo estoy de acuerdo o yo estoy en contra. El chiste es que además de mí, aquí debe de haber 34 opiniones. ¿Sale? Ese sería el foro de que, pues como si estuviéramos en la clase física, pues hacer una especie como de debate. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Queda clara la instrucción? Sí, profe. Y bueno, pues entonces sería todo. Como les decía, para mí, asertividad, esta comunicación congruente con la comunicación no verbal, esa escucha activa, el ser claros, como les decía, crearnos ese hábito de no explotar, de no ser agresivos, pero tampoco de ser sumisos, ¿no? De sí, ok, ya lo que digas, ¿no? Con tal de que acabar quizás una pelea o prevenir un conflicto, pues mejor decir, mira, yo opino, como lo acabo de decir, yo opino esto, respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Esa sería una posición asertiva, madura y con inteligencia emocional. Y como les decía, a veces no siempre se puede por las situaciones que vivimos, ¿no? Por las condiciones o el contexto, pero que se cree como un hábito para ustedes y que como hábito pues se tiene que estar practicando todos los días, ¿de acuerdo? Entonces termina su aportación en ese improvisado foro y sería todo. Nos vemos próximo miércoles. Yo creo que el miércoles les traigo preparada una guía para que tengan un poquito más de certeza para el próximo jueves el examen, ¿de acuerdo? Sí, profe, me parece bien. Muchas gracias. Que tenga un bonito fin. Igualmente, las actividades que me deban, tanto en asesoría como en Classroom, hágalas, por favor, aunque sean tardías. Recuerden que eso es el corte de la primera escala y es lo que va a dar el 50%, ¿sale? Juan Carlos, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. En la tarea le colocamos, ¿qué le colocamos? ¿Cuál tarea?
en esa tarea del foro, ¿le colocamos entregado o cómo? Sí, entregado. Ya una vez que opinas, pones entregado y ya. Ah, ok, gracias. Sale, vale. Ale, ¿la misma duda o diferente? Sí, profe, era la misma duda. Ok. Sí. Lo que pasa es que el entregado es nada más para que Classroom me diga cuántos ya estuvieron y cuántos lo hicieron. Entonces, nuevamente, si estamos todos, pues cada uno va a tener una opinión, nada más no se les olvide entregarlo, ¿sale? Entonces, próximo miércoles, yo creo que ocupamos el tiempo para guía, revisión de conceptos, de temas, hacer un rápido repaso, y el jueves tenemos nuestra evaluación. Entonces, cuídense mucho, bonito fin de semana, y hasta el miércoles. Bye, bye. Adiós. Adiós, profesora. Bye, cuídense. Disfruten su San Valentín. Si salen, pónganse doble cubrebocas.